En la máxima muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, la mayoría ha reparado en los pocos escogidos. Pero dime en lo que reparas y te diré quién eres. Depende de lo que te enfoques, pues así te llamas. Y en la primera parte del verso, que esto se encuentra en Mateo 22:13, que ahora lo vamos a ver, pero en la primera parte y la que ha pasado más de puntillas para nuestro intelecto es: muchos son los llamados. Y luego conlleva: pero pocos los elegidos. El verso exactamente dice así. 22:13 de Mateo, dice Matillahu. Entonces el rey dijo a los sirvientes, está hablando de una parábola, luego la vamos a leer en su totalidad. Dice: entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos o los escogidos. Entonces, como digo, en lo que se ha enfocado todo el evangelismo y toda la religión organizada es en los pocos elegidos. Pero eso ha hablado mal de nosotros, o de los que habían reparado, o de lo que habíamos reparado solamente en los pocos escogidos, y no en los muchos llamados. Y es que la primera parte de este final de verso 13, 22-13 de Mateo Matillahu es extraordinaria, porque demuestra, el que sean muchos los llamados, demuestra la justicia de Elohim y la hace patente. ¿Por qué? Porque llama a muchos, ¿no? Y en la parábola que va a utilizar en Mateo 22:13, que como digo, vamos a acabar viéndola, simplemente refleja el llamado que hizo desde Bereshit, desde la Torá, porque el llamado desde la Torá es Shema, oye Israel, y ese oye Israel es invitación a oír. Muchos son los llamados, muchos son a los que se le dicen Shema Israel, ¿no? Pero pocos los escogidos. Entonces, esta parábola entra dentro de esa invitación fractal, de esa cena de las bodas fractal que se ha vivido en todos los tiempos y que se reproduce en la parábola de Yahshua del capítulo 22 de Matillahu, pero que, como digo, se prodiga desde la Torá, desde que se le dice a Israel Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Entonces, el que sean muchos los llamados hace patente la justicia de Elohim, porque solamente los que la desoyen son los que desoyen ese llamado, son los que no van a ser escogidos o elegidos, pero el llamado es a muchos, es a multitudes, lo cual hace patente la justicia de Elohim. Y además demuestra la esplendidez del anfitrión, de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, de nuestro Abacados, de nuestro Padre Eterno, porque es espléndido en cuanto a que invita a las muchedumbres, no escatima en la invitación. Entonces demuestra la esplendidez, lo espléndido que es, convidando a las bodas a muchos. Entonces, pero ¿cómo respondieron a esto, a esta invitación, a este llamado, a este Shema Israel y a esta invitación de las bodas de Yahshua HaMashiach con Israel? Pues respondieron de esta manera en Éxodo Shemot 20:18, dice, desde el 18 al 19. Dice: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Es decir, que no querían oír en primera línea ese shofar, ese shema, ¿no? No querían esa invitación. La veían como algo bruto, como algo que era demasiado para ellos, ¿no? Entonces dijeron a Moshe, verso 19: habla tú con nosotros y escucharemos y haremos Shema, no a lo que Elohim nos dice, sino lo que tú nos digas, y encima lo que tú nos digas luego lo vamos a pervertir. Dice
habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Entonces el acuerdo de Israel, en lugar de hacer Shema, fue decirle al Eterno bendito sea, que Elohim no hablara con ellos en primera persona, sino que mediara la persona de Moshe. Y así respondieron al llamado, al Shema Israel y a la convidada, a la quedada de las bodas. Pero sin embargo, hemos sabido otros que sí hemos escuchado ese llamado. Sí hemos querido estar entre esos escogidos porque hemos prestado atención. Hemos tenido oídos para oír y ojos para ver, y entonces hemos oído. Pero ¿de dónde oímos? ¿Qué es lo que oímos? ¿De dónde oímos? Si el mismo pueblo de Israel que tuvo la experiencia en primera persona con Elohim le dijo que no hablara con ellos en voz audible, entonces ahora ¿cómo oiremos? Dice en Juan Yohanan 10, 26: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, este es el misterio de Shamaín. Shamaín, la palabra Shamaín, tiene en su raíz la raíz de Shema también. Shema, oír. Shema, de Shama, y Ayin, de ojo. Entonces, de Shamaín viene el oír y el ver. Shama, Ayin. Oír, Shema, Ayin, poner ojo. Y este misterio de los Shamaín hace que se ejerza este capítulo 10, verso 26 de Yohanan Juan, del cual habla Yahshua, que dice: pero vosotros no creéis, a los que renuncian ese llamado, a los que dicen no nos hables tú más, Elohim, dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen Shema, mi voz, mi col, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Pero por qué? Porque les es dado de arriba, les es dado del Shamaín, donde se ejerce el Shema y el Ayin, el oído y el ojo, la vista. Entonces la pregunta es, ¿de dónde oímos? Porque el enemigo se asombra, dice: pero ¿de dónde oyen estos? Si no quedamos en que no querían cuentas con él, que no querían que les hablara directamente, entonces ¿de dónde oyen? Y es que el enemigo se asombra, pero nosotros oímos desde arriba. ¿Cómo quién? Pues tenemos un ejemplo. Mateo 16, 16 y 17. Dice: respondiendo Simón Kefa, Pedro, dijo: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Y Yahshua respondiendo le dijo: dichoso eres, Simón Bar Jonah, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo desveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, Elohim, Shamaín, que está en Shamaín, en los cielos. De ahí nos viene el oír y el ver. Y el enemigo esto no puede entenderlo, se desencaja, se descuadrilla. Dice, entonces, entendiendo esto, entendiendo que es el Padre que habita en Shamaín quien nos hace ver y oír, y no otra cosa que las palabras del Mashiach, porque sus ovejas oyen su voz, dice también en Isaías, Yesaya 43, 6 al 9, dice una promesa referente a esos que tenemos oídos para oír y ojos para ver. Dice: diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y cuando dice confines de la tierra, también se refiere, o más que nada se refiere, a estos confines de la posteridad de las cosas, ¿no? De los tiempos finales, ¿no? Dice: todos los llamados de mi nombre. Entonces, muchos son los llamados, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. No a los escogidos, sino a todos los llamados los ha creado para
para gloria, para esplendor suyo, y así los formó y los hizo. Por eso todo creyente es llamado. Todo aquel que crea en un Elohim viviente es llamado. Dice, todos los llamados de mi nombre, para esplendor mío los he creado, los formé y los hice. Los formé, entra la Torá, la instrucción, y los hice, la creación, el engendramiento humano, que él posibilita. Y dice en el verso 8, pero aquí hay un trasvase, porque ahora estos llamados de su nombre, dice, todos los llamados de mi nombre, no detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, de los confines, de las posteridades, de las generaciones, tráelos, porque son llamados, hacen Shema, del Shamaim, de arriba, dice, entonces, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Y entonces, en detrimento, se salen unos y entran otros. Salen los del verso 8, que dice, sacad al pueblo ciego. Sacad al pueblo ciego, que tiene ojos, pero está ciego. Y a los sordos, que tienen oídos. Y a los sordos, que tienen oídos. Tienen oídos, pero están sordos. Entonces, unos son entrados y otros son sacados. Unos pasan al reino y otros son sacados del reino, abruptamente. Porque han tenido y no han ejercido. Entonces, unos aceptados y otros entregados. Unos entregados a muerte. Ahora, notar que implícitamente va aquí que los que son entrados, los sacados son los que no han tenido oído y ojos para ver y oídos para oír, y han desechado el llamado, la convidada, la quedada, pues los que son entrados en lugar de estos no tenían oídos ni ojos, y esto se deduce de lo que hemos leído. Porque dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Entonces, mete a unos que no tenían ni oídos ni ojos, eran una patata viviente, eran una papa frita, éramos auténticos papas fritas que ni teníamos ojos ni teníamos oídos, deformes totalmente. Entonces nos entra ahí, porque hemos hecho Shema, hemos escuchado la voz del pastor, del Mashiach. Y ahora ya nos vamos a la parábola que hemos referido desde el principio. En Mateo 22 se encuentra, y la vamos a leer toda entera, desde el capítulo 22 del verso 1, que dice así. Nuevamente se puso Yahshua a hablarles en parábolas diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus criados a llamar a los convidados al banquete, pero estos no quisieron venir, desoyeron, muchos son los llamados, pero pocos los que quieren venir. Pero ahí muestra su justicia. Volvió a enviar a otros criados con este encargo, decid a los convidados, ya tengo preparado el banquete, he sacrificado mis terneros y reses cebadas. Todo está a punto, venid al banquete. Pero ellos no hicieron caso y se fueron el uno al campo, el otro a sus negocios. Y los demás echaron mano a los criados del rey, estos son los Nebim, los profetas, y los ultrajaron y los mataron hasta el día de hoy. Ultrajados y matados. Entonces el rey se enfureció y, enviando sus tropas, acabó con aquellos asesinos y les incendió la ciudad. Esto es, años 70, con Tito Vespasiano. Está profetizando aquí. Luego dice a sus criados, el banquete de bodas está preparado, pero los convidados no se lo merecían. Salid pues a las encrucijadas de los caminos, y a todos cuantos encontréis, convidadlos al banquete. Es decir, gente que no pintaba nada en la boda porque ni conocía al amado. Salieron los criados a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, descubrió allí a uno que no estaba vestido con traje de ceremonia y le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de ceremonia?
pero él se quedó callado. Atadlo de pies y manos y arrojadlo a la oscuridad. Este es el verso que hemos leído. Allá afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que a este que representa a estos, que no les pertenecía, que no tenían ni siquiera oídos para oír ni ojos para ver, les invita a la boda y no se visten adecuadamente, por eso son expulsados y echados a las tinieblas de fuera y atados, imposibilitados, inutilizados de pies y manos. Y vestirse, las vestiduras, tiene que ver con lo que hemos estado diciendo en esta breve exposición. Y es que las vestiduras son pensamiento, habla y acción. Ese es el concepto de la Hei, que representa también las vestiduras. Pensamiento, habla y acción. Y en el pensamiento, en el habla y en la acción, todo se articula por un Shema, por un oír la voz del pastor, por un oír ese eco monumental que se despliega desde Shamaim. No es una cosa que tú oigas voces en tu cabeza, sino que esa voz universal, ese llamado universal, muchos son los llamados, se emite desde las galaxias, allende las galaxias, ¿no? Es un eco, un palpitar, una vibración a la que estamos siendo invitados como seres humanos a participar de esa boda y de ese banquete. Así que lo inteligente sería no desoírlo y vestirnos adecuadamente mediante pensar bien, reflexionar bien, hacer Shema, pensamiento, habla, también expresarnos adecuadamente, y la acción también hacer obras dignas de esas ropas, de esas vestiduras resplandecientes que Elohim ha fabricado para todos nosotros, ¿no? Porque dentro del llamado estaba esa invitación con todo lo surtido, ¿no? El surte, por eso digo que es tan espléndido, que surte de todo lo necesario. No se queda en la invitación, sino que te pone el banquete, que te pone la ropa adecuada para que te presentes allí con la ropa que es y para que disfrutes como es, ¿no? Así que bueno, todo eso estamos esperando en las bodas inminentes y hasta aquí este mensaje que yo creo que nos ha hecho bien y que hemos disfrutado en la tarde de hoy, primer día de la semana. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.